Hola museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? El día de hoy terminaremos de recorrer el Museo del Carmen y visitaremos su iglesia. En el video anterior nos habíamos quedado en el vestíbulo de las escaleras. ¿Recuerdan que este espacio nos conducía a 3 sitios? Las celdas de arriba, el patio de la cocina y la huerta. Ya recorrimos las celdas, entonces visitaremos los otros 2 sitios. Primero iremos a la huerta. Para entrar a la huerta, vamos por este pasillo. Lo que vamos a ver fue lo que quedó de la gran huerta que tenían los carmelitas. Era tan impresionante que muchas personas la describían como un paraíso. Aquí veremos algunas de las cosas que decían. Un arroyo transparente, un árbol agobiado y dobladas sus ramas por el peso de tanto fruto, un rosal con más flores que hojas. Así, Manuel Paino describe todo lo que llamaba su atención en su Viaje sentimental a San Ángel durante una visita a la célebre huerta carmelita, que hizo de la Fundación San Angelina una de las más ricas de la Nueva España. Y no solo él, hay muchísimos testimonios de la opulencia de esta huerta. Incluso un famoso litigio que entablaron los frailes cuando les fue exigido pagar a la iglesia el diezmo, que es el 10% de las ganancias, por las extraordinarias ventas de sus productos. Según el doctor Manuel Ramos, la huerta contaba con 13.625 árboles frutales, dato que arrojó el censo que hicieron las autoridades a finales del siglo XVII. El irregular terreno, lleno de piedras y barrancas, había sido transformado en un inmenso vergel, que producía asombrosas variedades de peras y duraznos, manzanas, uvas, ciruelas, nueces, etc. Las frutas eran de la mejor calidad, y para ello habían sido mejoradas las semillas traídas de Europa con injertos locales. Las ventas se hacían en el colegio, desde la portería que ya conocimos, y fuera de él. Según las crónicas, los frailes tenían entre 30 y 40 mulas, con las que cotidianamente salían muy de mañana hacia México y Coyoacán, llegando incluso más temprano que las frutas de otras huertas, para desplazarlas del mercado. También tenían sirvientes, que salían a distribuir los frutos, desde diversos puntos del valle hasta Toluca, Puebla y Pachuca. El caudaloso río Magdalena, que antes se llamaba Atlitic, y que como ya vimos, hoy en día está enterrado bajo la calle Paseo del Río, era el corazón de la huerta, donde más de 50 jornaleros indígenas trabajaban para los frailes. Una compleja infraestructura satisfacía las necesidades tanto de la intensa producción como del espíritu. Había una gran hortaliza, un depósito de frutas o perería, 3 estanques, un acueducto y canales de irrigación que garantizaban la cosecha permanente. También había una ermita, un humilladero, 4 puentes que ya conocimos y un mirador. Por si no lo recuerdan, esos puentes que se mencionan son los que vimos en la avenida Paseo del Río, al principio de la parte anterior. ¿Ya ven por qué les enseñé todo eso primero? En apego a las constituciones, la huerta estaba rodeada en todo su perímetro por una barda hecha en mampostería de piedra volcánica del Pedregal. Ese tipo de piedra la vimos en el Museo de Cuicuilco. Aún se aprecian algunos vestigios dispersos en Chimalistac, que fueron los que conocimos. Su significado simbólico alude al atributo mariano del Hortus Conclusus, o sea, un huerto cerrado, es decir, la virginidad de María. La ermita estaba dedicada a la Virgen de Dolores, y de ahí proviene la tradición de la Virgen de Dolores que vimos al principio del video anterior. ¿Ya ven? Ya llegó un punto en el que todo se va conectando. Esa ermita fue demolida en el siglo XX por los dueños del predio donde quedó tras el fraccionamiento del terreno. Aquí los frailes pretendían imitar la vida de los viejos ermitaños del Monte Carmelo. El humilladero era tal vez la cárcel de San Juan Climaco, donde los frailes hacían penitencia. Esta aún permanece en pie, en pleno Chimalistac, y es popularmente conocida como Cámara de los Secretos. Vamos a recorrer esta pared que vemos aquí y después nos vamos a regresar a este mismo punto. La huerta era también un gran aula del colegio. En la entrada del río Magdalena se levantaba el famoso puente del Pulpito, a cuyos pies, a 6 metros de altura, el agua formaba una pequeña cascada. Su nombre se debe al pequeño estrado en donde los colegiales ponían a prueba su oratoria. Maestros y compañeros debían escuchar sus palabras por encima del ruido del agua, pájaros y viento. El púlpito desapareció al entubarse el río
hacia 1962, pero la parte superior del puente aún se asoma sobre el nivel del suelo. Listo, vamos de vuelta donde nos quedamos y continuamos recorriendo. Les voy a poner un pequeño mapa para que vean la extensión que tenía la huerta en su época de esplendor. Aquí está el convento. Aquí está la pequeña porción de huerto que estamos visitando. Y hasta acá están los puentes de Chimalistac que ya recorrimos. O sea, todas las demás áreas verdes correspondían a la huerta original. Uno de los recursos patrimoniales más relevantes que posee el museo es sin duda lo que queda de su antiguo huerto. Hoy solo se conserva una parte de 40 hectáreas. La parte occidental, que está hacia la plaza de San Jacinto, fue destinada para la edificación colegial, dejando la porción oriental hacia Chimalistac y la meridional hacia Tizapán, para huerta frutícola. Tuvo hasta 30,000 ejemplares de árboles frutales, destacando los perales, duraznos, olivos y manzanos. Tras otras compras de más tierras a otros vecinos, llegó a extenderse hasta el Pedregal y fue regado por acequias, arcaduces o apantles del río Magdalena. El terreno tepetatoso sobre el que estaba fue pacientemente transformado en uno fructífero por el ego Fray Juan del Espíritu Santo. Sus productos se enviaban a lomo de mula a la Ciudad de México, Coyoacán, al Real de Minas de Pachuca y Puebla o Toluca. Una pequeña porción se destinó a hortalizas para los frailes. También hubo un estanque para proveerse de peces y ranas, al cultivo de flores y plantas medicinales para el templo, el oratorio y la botica del colegio. Toda ella fue protegida por una barda de piedra de unos 5 metros de alto para guardar la clausura. Fray Andrés de San Miguel construyó 3 presas y hoy permanecen el puente de Pulpito, el del Camello y el de Otzopulco o de la Presa Grande, que son los que visitamos. A la larga fueron los perales de la huerta los que más fama y ganancias trajeron al convento. Para los carmelitas fue también un sitio de meditación, reflexión y base de su economía. La entrada de su famosa perería estaba en la esquina del callejón del monasterio. Estas escaleras es nuestra referencia, ya que vamos a regresar por aquí. En la plazuela del Carmen, que está ubicada en el barrio de San Ángel, era donde se vendían sus famosos productos. En algún otro video les mostraré esa plaza. Anteriormente ya habíamos mencionado que San Nicasio era considerado como el patrono del huerto, quien los protegía de las plagas de roedores. Los huertos, según Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, eran como almas, necesitaban cuidados para florecer, haciendo buenas acciones y apegándose a las enseñanzas divinas. Eso no está muy lejos de la actualidad. Si nuestro cuerpo lo vemos como un huerto, necesita cuidados para que pueda crecer y florecer. Y bueno, continuamos recorriendo esta huerta. Hasta este punto llega. Vean, es muy pequeña a comparación de cómo era antes. Ahí están las escaleras de referencia. Nada más las subimos, caminamos derecho y vamos a llegar a la entrada de la huerta para ingresar nuevamente al convento. Regresamos al vestíbulo de las escaleras y del lado izquierdo entramos al siguiente espacio, el patio de la cocina.
Este es el patio de la cocina. Generalmente es utilizado para impartir cursos, talleres y para colocar una ofrenda en el Día de Muertos. Ahorita les muestro la ofrenda que montaron aquí en 2024. Me gusta cuando a veces visito los museos y tengo la suerte de encontrar otros eventos culturales. En esa ocasión que lo visité, en ese auditorio, iba a haber un concierto. Ahorita que lleguemos, les voy a mostrar unas canciones que grabé. Las canciones fueron interpretaciones que realizaron diversos coros del programa coral universitario de la UNAM. Vamos a entrar a esa puerta que nos conduce a las cocinas y al auditorio. No por algo esto se llama patio de la cocina, pues es el patio que está a un costado de la antigua cocina. Una vez entrando, del lado izquierdo está la antigua cocina, así como el refectorio del siglo XVII. La verdad desconozco si esa cocina sigue abierta o si solo lo usen para exposiciones temporales. Pero el auditorio sí, ahorita entramos a él, está del lado derecho. En la antigüedad, el auditorio fungía como sala capitular de la orden, pero hoy se usa como foro para cursos, recitales, obras de teatro, conferencias, conciertos y muchos espectáculos más. Listo, ya llegamos, es en esa puerta, del lado izquierdo. Los dejo con las canciones. Dicen que tiene una
Light of the moon, light of the stars,
Espero que hayan disfrutado de estas canciones. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Al salir del auditorio, nos encontraremos con una puerta. Del lado izquierdo está un mirador y estaban las cocinas del siglo XVII, actualmente camerinos. Ese espacio está restringido al público. Incluso parece que es el lugar donde guardan el material que hacen para las restauraciones. Anteriormente esa zona era conocida como Patio de Arcos. Consta de 5 arcos que miran hacia el sur y uno hacia el oriente. Este espacio fue construido hasta el siglo XVIII como parte de las ampliaciones del colegio y la construcción de la sala capitular y refectorio. Y en dirección contraria al patio de los arcos se encuentra el patio del acueducto. Este espacio se llama así por el acueducto de doble arcada del siglo XVII, es el que estamos viendo del lado izquierdo. Ahorita lo vemos con detalle. Este acueducto abastecía de agua todos los espacios que la requerían, como estanques, lavabos, cocina y el cuarto de las secretas o letrinas que ya visitamos anteriormente. El agua provenía de los manantiales de San Bartolomé Ameyalco. El agua del río Magdalena solo era utilizada para el riego de la huerta, ya que tenía cierto grado de contaminación debido a su previo paso por molinos, batanes y fábricas que había tierras arriba. Ahí tenemos una mejor vista de ese acueducto. El edificio al que vamos a entrar a continuación se conoce como Casa del Acueducto. Es ese de color amarillo que se ve al fondo. Hoy en día en ese sitio se realizan exposiciones temporales. Pero ¿por qué está separado del resto del colegio? En 1615 los carmelitas colocaron la primera piedra de lo que sería el colegio de San Ángel. En la Navidad del siguiente año, el colegio empezó a funcionar con la mudanza del primer grupo de frailes, entre ellos Fray Andrés de San Miguel, que ya sabemos es el arquitecto que se encargó del diseño, así como de la construcción del edificio. Y como habíamos mencionado hace un momento, toda esta zona fue construida tiempo después, cuando el colegio se empezó a ampliar. En otras palabras, esta parte no estaba incluida en el diseño inicial, sino que fue construida tiempo después, ya en la época de las ampliaciones, cuando ya ni siquiera estaba Fray Andrés. Por esa razón, la Casa del Acueducto, que fue construida en 1636, está alejada del colegio principal. Se compone de 2 niveles.
En la parte de abajo se resguardaban las semillas y las herramientas del huerto, también algunos molinos de aceitunas con las cuales preparaban aceite de oliva. Y en la parte de arriba estaba una enfermería con una capilla incluida. Y en la parte de arriba de la enfermería había un mirador, el cual seguro ofreció a los viejos frailes un paisaje más que reconfortante, ya que podían ver la huerta, la barranca del río Chico y la barda de piedra que rodeaba los terrenos del colegio. Mientras les sigo contando, vamos a subir a las enfermerías. En el mirador también se podía ver los campos de cultivo del molino Mirallores y finalmente las montañas de la Sierra del Ajusco. Hoy en día muchos de estos espacios están cerrados al público, solamente se abren algunas secciones parcialmente para exposiciones temporales. Este edificio no se conserva como era originalmente. Cuando el colegio fue fragmentado y que todas las partes fueron vendidas a diferentes personas, en una de esas porciones estaba esta casa, por lo que fue vendida a algunas personas que fueron modificando su diseño a lo largo del tiempo. La obra que estamos viendo aquí se llama La Sagrada Familia y es de Richard Clage Jr. Este fue un pintor estadounidense nacido en Francia, que estudió en Europa bajo la tutoría del paisajista Horace Vernet y el pintor Jean-Auguste Dominique Ingres en la Escuela de Bellas Artes de París. Cuando volvió a Luisiana, fue un miembro relevante de la Escuela del Bayou y pintó con sus contemporáneos William Bock y Marshall Smith. De esta producción, con un cuidado dibujo académico sobre un tema religioso, no tenemos más información de cómo llegó al museo. La pintura guarda reminiscencias en cuanto al colorido, la composición y la vestimenta y peinado de la obra de Luca Giordano en el Museo de El Prado, titulada La Sagrada Familia con San Juanito. Es probable que fuera una inspiración para Clage y así pudo realizar este cuadro. Bienvenidos a la enfermería. La capilla y algunas celdas no están abiertas al público. Este espacio hoy en día solo se usa para exposiciones temporales. Ese día estaba una exposición de recreación de escenarios con juguetes de Playmobil. Hace mucho tiempo estos juguetes casi nadie los quería, pero ahora son los juguetes más deseados por las personas. Incluso algunos ya son de colección. Los escenarios son de pasajes históricos, edificios más famosos e importantes del mundo, escenas de películas, escenas de libros, entre muchas otras. Aquellas que sean muy conocidas como Harry Potter o las Crónicas de Narnia, nada más se las voy a mencionar, pero aquellos que no sean tan conocidos les voy a dar una breve explicación. Estos escenarios estaban aquí porque al final de la exposición podían votar por su favorito. Al final ya no supe cuál fue el ganador. En la parte de abajo de cada escenario hay un código. En una pequeña papeleta se ponía el número del código del escenario que más te gustó, así como su nombre. También te hacían otras preguntas, como qué fue lo que viste, qué más te gustó y todo eso. Y en la caja que estaba en la entrada, ahorita la veremos, se colocaba esa papeleta. En esa caja. Entonces el escenario que más votos tuviera iba a ser el ganador. Yo no supe cuál fue el ganador. ¿Ustedes cuál creen que haya sido? Déjenlo en los comentarios. Este escenario es una representación del collar de los enanos, llamado Nauglamir. Es un elemento que aparece en una recopilación de obras de Tolkien llamado El Silmarillion. Describe la creación de Ea, nombre élfico del universo de Tolkien, y el nacimiento de las razas más importantes. Bueno, para quienes no lo sepan, Tolkien es el creador de la serie El Señor de los Anillos.
Creo que en el video no se aprecia bien, pero los escenarios estaban tan bien hechos que hasta el más mínimo detalle te sorprendía. Incluso tenías que estarlos viendo con detenimiento para encontrar detalles muy interesantes en cada uno de ellos. También si los ves con detenimiento, encontrarás varios easter eggs o referencias ocultas, personajes, objetos y algunos otros elementos que salen en el evento histórico, en la escena de la película, en el escenario del libro o aquello que esté representando la maqueta. Por ejemplo, esta es una maqueta de la Ciudad de México y tiene escenas de la vida cotidiana de la ciudad. Por ejemplo, ahí vemos una estación del metro y más abajo en una camioneta azul vemos la típica frase de se compran colchones, refrigeradores, estufas, lavadoras. Creo que todos nos aprendimos de memoria esa frase ahora que la escuchamos mucho durante la pandemia. La siguiente maqueta es una representación de una obra titulada El Decamerón. Se trata de una recopilación de 100 cuentos escritos por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353. Los temas principales de estos cuentos son amor, inteligencia humana y fortuna. Las historias van desde lo erótico hasta lo trágico. Aquí tenemos la infografía del nombre de esta exposición. Se llama Historia, Juguetes y Creatividad. Y detrás del letrero está el acceso a las demás celdas y a la capilla. Vemos que hay más elementos museográficos, pero esos no siempre están abiertos al público. La siguiente maqueta también es de la Ciudad de México, entonces abran bien el ojo a ver si reconocen alguna escena clásica de la ciudad. Ahí está el Ángel de la Independencia, entonces esta maqueta se llama Ciudad Contemporánea, Ángel de la Independencia. También hay algunas maquetas de algunos ecosistemas. Por ejemplo, esta representa un centro de conservación de vida silvestre. Esta fue de las maquetas que más me gustó. Categoría Reino Animal, fondo marino.
Esta maqueta es del reino animal, selva tropical latinoamericana. Ahí me gustó mucho el efecto que se ve en el río. Esta maqueta es otro ecosistema, reino animal, bosque templado. Este escenario me gustó mucho, aunque está basado en el libro de Peter Pan, tiene muchos elementos que aparecieron en las películas, como el campamento indio, el cocodrilo, la captura de la princesa india, el barco del capitán Garfield, las sirenas, el campamento de los niños perdidos, la azotea de la casa de Wendy y sus hermanos, entre muchas otras escenas más. La siguiente maqueta hace referencia a un libro que habla del tema de Chernobyl. ¿Pero qué ocurrió? En 1986 hubo una explosión en la central nuclear de Chernobyl que propagó una nube radioactiva en gran parte de lo que fue la Unión Soviética y que ahora son los territorios de Belarus, Ucrania y parte de Rusia. A todas las personas que vivían alrededor e incluso a kilómetros de distancia, las tuvieron que desalojar, ya que la radiación era tan grande que podía ocasionar la muerte de las personas en minutos. Hoy en día, esa zona sigue con radiación y se cree que estará limpia hasta dentro de 10.000 años. Hasta que pase ese tiempo, los humanos otra vez podrán pisar esas tierras.
Esta maqueta representa la batalla de Canas, ocurrida en el año 216 a.C. El general y rey de Cartago, Aníbal Barca, tenía 26 años y se enfrentó al ejército romano, dejando registro de la primera gran estrategia militar de la historia. Empleando solamente su ingenio, logró rodear y derrotar un ejército que lo duplicaba en tamaño. Por su lado, la República Romana había reunido el más grande ejército en la historia, con la finalidad de defender Roma. Se componía de 80.000 legionarios. Eran comandados por Lucio Emilio Paulo y por Varrón. Sus armas principales eran su lanza corta, Pilum, y su clásica espada Gladius. Al quedar rodeados, quedaron amontonados y no podían organizarse, ni siquiera podían desenvainar su espada. Estaban confundidos y desesperados, lo que los llevó a la derrota. El ejército de Aníbal era una fuerza multicultural que se componía de 40.000 hombres. Su estrategia consistió en utilizar una táctica de tenaza. Colocó a su infantería ligera de guerreros galos, celtas e hispanos en la primera línea, para que al retroceder, su infantería pesada de falanges libias pudiera rodear a las legiones romanas, mientras los bombardeaba con las piedras de sus honderos de los Baleares, para finalmente embestirlos por la retaguardia con su caballería númida. De esta manera, el gran número de soldados romanos quedó encerrado, paralizando totalmente su ventaja numérica. El título de esta maqueta es Sucesos de la Antigüedad, Batalla del Ejército Dragón. La verdad no tengo mucha información de esta batalla, pero si alguien sabe algo, puede dejármelo en los comentarios. La siguiente maqueta representa la batalla de Port Royal. Fue una de las primeras operaciones anfibias de la Guerra Civil de Estados Unidos. Esta consistió en que una flota de la Armada de los Estados Unidos y una fuerza expedicionaria del Ejército de los Estados Unidos capturaron el estrecho de Port Royal. Ocurrió el 7 de noviembre de 1861. Este estrecho estaba protegido por dos fuertes en lados opuestos de la entrada, Fort Walker al sur y Fort Beauregard al norte. De esta maqueta me gustó mucho el diseño de las casitas. La siguiente maqueta es llamada Llegada de Pancho Villa a la Ciudad de México. Aquí seguro van a reconocer muchos elementos de la Revolución Mexicana. Uno de los elementos que vemos es el ferrocarril, ya que habíamos visto anteriormente que este medio de transporte fue fundamental para que pudiera existir la revolución.
La siguiente maqueta la van a reconocer de inmediato. Se trata de la representación de una película clásica de los 80, Volver al Futuro. Seguro cada uno de los elementos que vean los van a reconocer, como esta parte donde Marty sale volando después de prender los amplificadores de la casa del Doc, o esta fotografía que gracias al holograma se puede observar cómo desaparecen sus hermanos justo como en la película. Y no podía faltar la clásica representación del pueblo principal, Hill Valley. También en este periódico, al igual que en la película, gracias al holograma, se puede ver el mismo cambio de la noticia, justo como en la película, que ocurre después de que Marty cambia el futuro de su hijo. Creo que esta era una de las maquetas que más gente observaba. Incluso ahí está la representación del DeLorean, que atraviesa el cable justo cuando cae el rayo. Creo que solo faltaron las representaciones de los escenarios de la tercera parte de la franquicia. Ahora vamos a ver maquetas que representan ciudades antiguas. La primera de ellas es Alejandría. Esta ciudad fue fundada por Alejandro Magno, rey de Macedonia y uno de los mayores conquistadores de la antigüedad. Fue fundada en el año 331 a.C. Está situada al norte de Egipto y se convirtió en el centro cultural del mundo antiguo. En esa ciudad se construyó la Biblioteca de Alejandría, una de las más grandes y prestigiosas de la época, ya que fue el mayor centro de difusión de conocimiento de la antigüedad. Uno de los edificios emblemáticos de esta ciudad es el Faro de Alejandría, que es el que vamos a ver a continuación. Funcionó como punto de referencia del puerto y como faro. Se estimaba que su altura era de al menos 100 metros. Durante muchos siglos fue una de las edificaciones más grandes del mundo. Forma parte de las 7 maravillas del mundo antiguo. La siguiente maqueta es la representación de una ciudad antigua, el Londres victoriano. Es una etapa de la historia del Reino Unido que abarcó casi todo el siglo XIX. Empezó aproximadamente entre 1820 y terminó en 1914. Fue llamada victoriana porque coincidió con el reinado de Victoria I, desde 1837 a 1901. Está vinculada con el desarrollo de la Revolución Industrial y la expansión del Imperio Británico. Se caracterizó por el crecimiento económico del Reino Unido y las transformaciones sociales producidas por la industrialización. Se expandió la alfabetización y el acceso a obras literarias y artísticas. Y en esta exposición no podía faltar una gran ciudad de la antigüedad, Tenochtitlán. Fue una de las ciudades principales del Imperio Mexica, fundada el 13 de agosto de 1325 y conquistada por los españoles el 19 de agosto de 1521. Las cartas de relación son unas cartas que Hernán Cortés le envió al rey de España, en donde describía lo asombroso que le parecía la ciudad. Gracias a estos documentos, los historiadores pudieron reconstruirla. En esta maqueta vemos algunos elementos clásicos de la cultura prehispánica, como el chacmol,
los graneros donde se almacenaban semillas, el palo de los voladores de Papantla y Lotzonpantli, que eran cráneos alineados. Y en esta parte vemos una representación del mercado de Tlatelolco, uno de los mercados más grandes de la época prehispánica, en donde diversas culturas se reunían para realizar trueque, es decir, intercambio de productos. Abajo tenemos la representación de la llegada de los españoles. Y de este lado vemos los canales de agua que atravesaban toda la ciudad, así como representaciones de chinampas y las balsas que usaban para transportarse. Todo esto lo describió Cortés en sus cartas de relación. La siguiente ciudad de la antigüedad es una representación del viejo oeste. Esto ocurrió en Estados Unidos. Ahí se ve un campamento indio. Ahorita se los explico. Aunque los europeos comenzaron a colonizar América en el siglo XVI, la costa oeste de Estados Unidos, que está del lado del Océano Pacífico, se empezó a conquistar ya hasta el siglo XIX y XX. Esto se debió porque cuando los colonizadores ingleses en el siglo XVI llegaron a América, se establecieron en la costa este. Siglos después, el presidente Thomas Jefferson compró Luisiana en 1803. Entonces, muchos habitantes del este empezaron a migrar al oeste y empezaron a desplazar a las culturas ancestrales que ahí vivían. Incluso empezaron a oprimirlas. Son los famosos indios que aparecen en muchas películas y caricaturas. Incluso en muchas de estas muestran a los indios como si fueran malos y a los invasores como los buenos, cuando fue al revés, porque a los indios les quitaron sus tierras. En esta ciudad también se presentó una etapa de la historia conocida como Fiebre de Oro, ya que se produjeron descubrimientos espectaculares de muchos yacimientos de oro, por lo que muchas personas empezaron a ir detrás de todas las minas. Estos escenarios me gustaron muchísimo porque en un pequeño espacio se pudo contar en cada uno de ellos eventos importantes de la historia de la humanidad. Es una forma que los niños pueden aprender la historia que muchas veces consideran aburrida. En las siguientes vitrinas veremos a personas y personajes importantes que salieron en libros, en películas, en series e incluso en la historia de la humanidad.
Y una vez que hemos terminado de recorrer las celdas, vamos a bajar la escalera para visitar la planta baja de la casa del acueducto. Igual, estas salas de igual manera solamente se abren para exposiciones temporales. Ese día estaba la exposición San Ángel, Paseo Dominical. Habla un poco de la historia del barrio de San Ángel, así como algunas obras de la Escuela de Pintura al Aire Libre en San Ángel. Ahorita les explico todo esto. Entramos primero por esta celda. Esta es la sala que vamos a visitar. Solamente les voy a mostrar fotografías porque en ese entonces ya se me estaba acabando la pila del celular. Entonces solo pude tomar fotografías. No se preocupen, de todos modos voy a ir explicando la sala. Al entrar a la sala, vemos unas pequeñas notitas que dicen Paseo San Angelino y nos empiezan a describir, casi como una meditación. Imagina que pasarás un domingo en familia por San Ángel. ¿Qué atuendo usarías? ¿Cuáles serán los alimentos de tu canasta? ¿Quiénes te acompañarán? Y se pide realizar un dibujo. Como les había comentado, hubo muchas personas que quedaban impresionados de la vista de San Ángel y plasmaron en varios de sus escritos muchas de sus opiniones. Por ejemplo, en Viaje Sentimental a San Ángel, Manuel Paino Cruzado dijo: mansión humilde pacífica, propia para un hombre que, retirado del mundo en un santo asilo, había visto deslizarse muchos años de su vida en oración y las contemplaciones de la belleza de la creación. Aquí está la explicación de esta exposición. Mientras les doy la explicación, también les voy a ir mostrando algunos lugares de San Ángel, para que conozcan bien este barrio del que tanto hemos hablado. Hace un momento mencionamos la Escuela de Pintura al Aire Libre. ¿Pero qué es esto? Fue un grupo que estuvo en San Ángel, activo entre 1926 y 1932, y tuvo como sede el edificio del antiguo convento carmelita. Fue una importante red de escuelas semejantes que ofrecían una nueva pedagogía en la transmisión del conocimiento artístico. Los alumnos aprendían con libertad, al aire libre y sin restricciones académicas el arte de la pintura. No se esperaba rigor técnico de los pupilos de las escuelas de este tipo, sino más bien la expresión de su sensibilidad personal, que, además, se enfocaba a plasmar tanto su entorno como a los personajes que les eran inmediatos. Lo importante de este proyecto era la apertura de sus aulas a las poblaciones de los pueblos y locaciones que eran conocidos como rurales, donde operaban estas escuelas. También destacaba la inclusión de mujeres como parte importante del alumnado. Las obras que se van a mostrar aquí son un ejemplo del tipo de pinturas que se ejecutaban en las escuelas al aire libre. Pueden considerarse resultado de un método de enseñanza experimental o como testimonio de una etapa de democratización del arte. Sin embargo, cabe señalar que su realización obedeció al interés de autores que no buscaban la profesionalización o la problemática del arte pictórico, sino la expresión de su sensibilidad. ¿Quién fue Gonzalo Argüelles Bringas? Fue un artista formado en la Academia de San Carlos bajo la dirección de Félix Parra y José María Velasco. Estudió entre 1903 y 1906 en París. A su regreso a México, fue conocido por el dominio de su técnica favorita, la acuarela. Hacia 1936 se le reconoce como director y profesor de la Escuela al Aire Libre de San Ángel, en donde tenía encomendada la formación de alumnos de todas las edades y antecedentes. Su obra se distingue por el detenimiento en el detalle, la admiración por el paisaje y los espacios abiertos, así como por la influencia del impresionismo. En 1841, el gobierno otorgó una concesión para construir un ferrocarril que, partiendo de la Ciudad de México, llegaría hasta Chalco. Esta noticia disparó la especulación inmobiliaria, pues facilitaría la comunicación con pueblos aledaños, tales como Tacubaya, Mixcoac, San Ángel, Coyoacán, San Agustín de las Cuevas y otros. En esa época recuerden que todavía estaban aislados. Además, en esta década, llegaron las primeras máquinas de vapor que transformaron los obrajes y batanes en fábricas. El caso de La Hormiga en Tizapán
retratada por Velasco o Castro, es el mejor ejemplo. Estos hechos empezaron a diluir el aspecto rural de San Ángel. La primera lotificación de la huerta carmelita ocurrió en 1857. El vecino rancho de Jalpa, al lado norte de la actual avenida de La Paz, aprovechó la ocasión e hizo lo propio. En los 35 lotes resultantes se comenzaron a edificar nuevas casonas de campo, como la famosa Casa de la Dinamita. Tales propiedades pertenecían a personajes notables como el presidente Ignacio Comonfort. El decreto que éste concedió para la exención de alcabalas a la feria anual en julio tenía como propósito incentivar la economía local y aumentar la plusvalía de las fincas. ¿Y cómo fue que pasó de un pueblo aislado a sitio de paseo? La modernización de los medios de comunicación y los centros de producción favoreció la modificación del territorio. San Ángel empezó a dejar atrás las características bucólicas que tanto alabaron Manuel Paino, Guillermo Prieto, Francés Erskine Inglis o José Zorrilla. Ahora era posible trabajar en la ciudad y regresar al pueblo a pernoctar. El ferrocarril acortaba las distancias. Con todo, San Ángel seguía siendo predilecto de los paseantes. Las excursiones a lo largo del río Magdalena, al Pedregal de San Ángel, al Cabrío en Tizapán, a San Bartolomé Ameyalco o al Desierto de los Leones, a pie o a lomo de cabalguras, llevaban a muchos visitantes cada semana. La nueva realidad favoreció la aparición de manifestaciones ajenas al barrio de San Ángel del siglo XIX. Colonias como Campestre Tlacopac, San Angelín, Guadalupeín, de la Huerta del Carmen, que hoy es llamado barrio de Chimalistac, o restaurantes campestres como el Tívoli de los Pinitos o La Bombilla. Este último ya habíamos visto que fue donde mataron a Álvaro Obregón. Calzadas como Insurgentes, Miscoac o llamada Revolución, Altavista, antes Camino al Desierto, desdibujaron los paisajes de antaño. El cambio era inevitable, pero San Ángel sobrevive hoy y sigue siendo uno de los destinos favoritos de los capitalinos. El ferrocarril de vapor arribó a San Ángel en 1866. Maximiliano y Carlota lo inauguraron en julio de ese año y fue la única ocasión que visitaron el pueblo. Años después, la Compañía del Ferrocarril de Circunvalación del Valle de México, que era de Agustín Cerdán, contrató al ingeniero Miguel Ángel de Quevedo para renovar la línea a San Ángel, inaugurada en 1890. Su propósito de llegar hasta la Magdalena quedó corto, pues solo alcanzó Tizapán. A partir de 1901, los tranvías eléctricos abarrotaron el transporte. El campo estaba al alcance de las multitudes. ¿Quién fue Alfonso Villarreal López? Originario del Estado de México, plasmó en su obra una importante cantidad de entrañables imágenes del exconvento de San Ángel. En tanto artista, fue alumno y producto del proyecto de las escuelas al aire libre. Se documenta como pupilo de Alfredo Ramos Martínez y Gonzalo Argüelles Bringas, el primero en la EPAL de Churubusco hacia 1924 y el segundo en San Ángel
por 1926. Su obra se distingue por la conservación contemplativa de los espacios naturales y arquitectónicos, en los que busca crear atmósferas a través de los efectos de la luz sobre los objetos. Con todas las obras que hemos visto hasta el momento en esta exposición, podemos destacar que, gracias a todos esos trabajos que se realizaron en la Escuela de Pintura al Aire Libre, sin darse cuenta, pudieron documentar cómo se veía el convento en esa época. Sus pinturas quedaron como un registro histórico de cómo lucía antes el convento, así como otros lugares. Hemos mencionado mucho esto del impresionismo, pero ¿qué es? Es un estilo pictórico que se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. El manejo de la luz se considera como un factor crucial para alcanzar belleza y balance en la pintura. Entonces, a grandes rasgos, quiere plasmar la luz. Alfredo Ramos Martínez fue un artista de origen regiomontano, formado en la Academia de Bellas Artes de México. Complementó sus estudios en París, donde perfeccionó su técnica favorita, el pastel. Fungió como director de su alma mater y en 1911 fundó la primera clase de pintura al aire libre, esto en Santa Anita, Iztapalapa. 9 años después, vuelve a dirigir la Escuela de Bellas Artes, para acto seguido expandir la apertura de nuevas escuelas de pintura al aire libre con un espíritu de renovación en la plástica nacional. En la labor de dichas escuelas se reconoce la influencia de las corrientes artísticas derivadas del impresionismo, que Ramos Martínez conoció de cerca durante su larga estancia en Europa. Uno de los métodos aplicados en la Escuela de Pintura al Aire Libre desde 1923 fue el propuesto por el artista Adolphe Besse Maugart. Según su propuesta, el dibujo se convierte en un elemento expresivo, basado en la utilización de 7 líneas básicas para componer cualquier temática: línea recta, círculo, curva, zigzag, espiral y línea diagonal. Asimismo, su método podía entenderse como intuitivo y propio para el aprendizaje artístico desde la infancia. La exposición continúa en la siguiente sala de la Casa del Acueducto. No me acuerdo si lo comenté, pero detrás de las escaleras que subimos hace un momento está uno de los tantos espacios que están cerrados al público. Bueno, vamos a la siguiente parte de la exposición. Es en esas puertas. La Revolución estuvo muy apegada a San Ángel, por esa razón vamos a ver información de lo que ocurrió en esa época, así como algunas vestimentas que usaron en aquel entonces los habitantes. La Revolución Mexicana también tocó de cerca a San Ángel. Los distintos ejércitos ocuparon sus inmuebles históricos como el Museo de El Carmen e incluso fábricas como la de papel de Loreto y Peña Pobre. A Loreto ya fuimos, más adelante iremos a Peña Pobre. En el caso de este edificio, en especial carrancistas y zapatistas se alternaron para ocuparlo. En 1916 estos últimos lo tomaron y entre la población surgió el rumor de que se encontraban haciendo agujeros para buscar tesoros de los carmelitas. Guillermo Hoyo, sobrino del padre Manuel Hoyo, narró que meses antes de la llegada de su tío al campo del Carmen, en 1916, un contingente zapatista había llegado y al hacer excavaciones encontraron las momias que ya conocimos. Las dejaron expuestas al abandonar el sitio. El sacerdote buscó inhumar los cuerpos, pero la población se opuso, por lo que entonces él y su tío vistieron con hábitos a los cuerpos que estaban desnudos. En el video anterior ya lo vimos con el caso de la momia de mujer adulta con hábito y toca blanca. ¿Se acuerdan que cuando vimos las momias comentamos que una no tenía ropa interior? Pues es esa. En una postal de 1916 aparece sin ropa. Ahorita veremos esa postal y en tomas de 1930 ya porta el hábito habitual. Desde la exclaustración hasta la Revolución, afirma Jaime Abundis, se permitieron a ciertas personas, hombres o mujeres, ser enterrados en la cripta, considerada tierra sagrada. Por ello, los cuerpos podían provenir de la misma. Entonces, no eran cuerpos solo de carmelitas, sino de muchas otras personas. Estas momias han inspirado por 104 años la admiración y temor de los visitantes, el apego de la comunidad, la creación de leyendas, el interés científico y las películas como El fantasma del convento de 1934, Las momias de San Ángel
de 1975, y Veneno para Hadas, 1986, entre otras. Ignacio Manuel Altamirano fue otra persona ilustre que quedó maravillado con San Ángel. En su publicación Crónicas dijo: deliciosa mansión de la inocencia y de la alegría. Todo toma en San Ángel el aspecto de un pastoral. Los paseos, los goces de la vida íntima, los trajes, los amores y los festines. Allí un almuerzo podrá remedar las bodas de Camacho. Este objeto es un abanico. Fue un accesorio imprescindible para las mujeres desde el siglo XVIII. Durante el siglo XIX y a principios del XX, los idilios pastoriles y las fiestas campestres fueron temas populares para decorar los abanicos, como este que estamos viendo. Tiene una boda en el campo y la escena de Cupido flechando a una dama. Era común que se vendiese la obra en una estampa, realizada en la litografía por un primer pintor, y que un segundo artista la decorara a mano, como el caso de este, que incluso tiene en el reverso un número que parece referirse a un catálogo. Como era la indumentaria masculina del siglo XIX, el hombre de clase media, desde 1800, portaba una indumentaria influida por el traje inglés, que permanecía más bien estable a lo largo de las décadas, puesto que se concebía al varón como laboralmente activo, a diferencia de la mujer, cuyo vestido denotaba más su papel doméstico y de depositaria del honor y el prestigio familiar. De este modo, el traje masculino era un ensamble de 3 piezas: chaqueta, chaleco y pantalón, siempre en colores oscuros y líneas rectas. La corbata hace acto de presencia, volviéndose esencial. El conjunto se complementa con sombreros, guantes y bastones de ocasión, cuya calidad dependía de la posición social del usuario. Bueno, y si se preguntan por qué esta información está en objetos musicales, yo también me lo pregunto. Así estaba ese día en el museo. ¿Cómo era el traje de calle? Los rituales para vestirse a finales del siglo XIX y principios del XX requerían que las personas, a la última moda, distinguieran que a cada hora había un atuendo distinto. Por la mañana, los trajes de las mujeres eran claros y cubrían el escote y la totalidad de los brazos. Los hombres podían utilizar tonos claros y también oscuros. Para la tarde-noche, ellas podían mostrar brazos y escote, solo en sitios de prestigio, donde estuviesen protegidas por sus familias. Ellos usaban negro riguroso, y para pasear al aire libre no podían faltar las sombrillas, que podían utilizarse como bastón, así como los sombreros.
Aquí tenemos otra opinión de Altamirano, publicada en Crónicas. En San Ángel todavía se dice enamorado, Flérida para mí dulce y sabrosa, más que la fruta del cercado ajeno. Y palpitan los corazones de los mancebos a la sola aparición de un vestido de muselina que se pierde entre los troncos de los manzanos. Aquí tenemos otra opinión de Manuel Paino. En medio de la nieve de las cumbres de la tierra, en las inmensas llanuras del desierto, debajo de los árboles tostados por el hielo, en las arenosas orillas del mar, en todas partes, he recordado esos aromas, ese ruido misterioso, esas nubes de grana, ese paisaje, en fin, espléndido, magnífico, encantador, que presenta la cascada de San Ángel, vista a la última luz del crepúsculo. En el siglo XIX, la noción sobre los efectos benéficos de la sal marina o el agua fresca de los ríos transformaron los hábitos de las personas, y el desarrollo de ropa para mojarse o nadar se impusieron en el gusto social. El traje que estamos viendo aquí para caminar o nadar pudo haber sido utilizado en la cercanía de cuerpos fluviales, y sin duda perteneció a una mujer muy elegante que adquirió el traje en el almacén Au Bon Marché, uno de los primeros, más elegantes del mundo y que incluso sigue abierto en su sede de París, Francia. Hoy la empresa tiene el nombre de Le Bon Marché. También pudo haberse usado en sesiones de baño que se daban en las casonas, donde las personas disfrutaban del agua tibia en soledad. Jaime Abundis, en La Huella Carmelita en San Ángel, dijo lo siguiente: el 7 de junio de 1866, Maximiliano y Carlota presidieron la inauguración del ferrocarril hacia San Ángel. Tras el solemne acto, la emperatriz pudo gozar de los favores del clima y el medio ambiente del entorno. Carlota se dirigió a la hacienda de San José de Altillo, donde fue objeto de una recepción por la familia Guayo, que incluyó un baño en el placer de la casa para luego retornar a Chapultepec. Aquí tenemos otra opinión de Madame Calderón de la Barca, en La vida en México durante una estancia de 2 años en ese país. San Ángel es bonito a su manera, con sus campos de maguey, sus casas dispersas, la plaza con el mercado, la parroquia, la iglesia del Carmen con el convento y su jardín de altas paredes. Todo esto es tan propio de México que el paisaje no podría confundirse con el de ninguna parte del mundo conocida. Ahora hablaremos de paseos, romance y día de campo. Y mientras tanto, les voy a ir enseñando otros lugares del barrio de San Ángel. Procedente de Europa, en el último tercio del siglo XIX, se enraizaron en México una serie de prácticas derivadas de un fenómeno novedoso, la cultura estial, es decir, tomarse un día o muchos para escapar del lugar de residencia y así acudir a un sitio de clima agradable. Las familias de clase media adoptaron con entusiasmo la idea de que era bueno salir de la ciudad para descansar y tomarse un respiro del ajetreo urbano, especialmente en la naturaleza. De este modo, se promovía para favorecer la salud la visita a lugares donde se conviviera con un clima bonito y el verdor del ambiente, y en donde fuera posible el ejercicio y la socialización. El agua, anteriormente considerada como potencialmente nociva por enfriar negativamente los humores, ahora era vista como una aliada para la salud. El baño en el mar, ríos o saltos de agua devino en una novedad para las familias citadinas, que podían entonces hacer gimnasia, asearse y relacionarse a la par de estar en contacto con la naturaleza. Una de las formas de pensamiento más importantes del siglo XIX fue el romanticismo, que demandaba la apreciación o disfrute de vidas extraordinarias para poder admirar la fuerza de la naturaleza y lo sublime de la arquitectura antigua, y San Ángel ofrecía ambas posibilidades, por lo que su popularidad como destino romántico se mantuvo alta a lo largo de las décadas. Durante más de medio siglo
fue para los capitalinos el referente de un sitio ideal para descansar, entrar en contacto con el entorno natural y gozar de paisajes hermosos. La belleza de su pueblo y parajes hacían de esta comunidad un sitio perfecto para tener un picnic los domingos, pasar algunos días en alguna choza rentada o convivir con otros paseantes sin la rigidez de las relaciones citadinas. San Ángel era un lugar para ver y ser visto, para llevar los trajes más favorecedores, puesto que el paseo era un acontecimiento, tanto a nivel personal como social. Las mujeres decimonónicas se acostumbraron a tener guardarropas que obedecían a la actividad social. Había vestido para interiores, para paseos, lutos o fiestas y temporadas. Al mismo tiempo, la moda occidental femenina en el último tercio del siglo XIX se basaba en la esbeltez de la figura, lograda en parte por el uso de corsés, que ayudaban a dotar a la mujer de una cintura muy pequeña. El vestido, sin embargo, tenía gran volumen debido a los cortes que utilizaban diferentes armazones con el fin de favorecer el uso de rellenos o polizones. El uso se complementaba con sombreros, sombrillas, abanicos y tocados que variaban de acuerdo con la ocasión. La gente de la comunidad habría de modificar el nombre del antiguo enclave de Tenanitla por el de San Ángel, en honor al Colegio de los Carmelitas Descalzos, y con el tiempo el nombre abarcaría hoy las alcaldías de Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, hasta que en 1923 se dividieran los municipios de San Ángel y Magdalena Contreras, y en 1928 se le daría el de Álvaro Obregón, por el magnicidio ocurrido en el restaurante La Bombilla, que ya lo vimos. En 1861, cuando se expropió el colegio a los carmelitas, la población tuvo acceso a la extensa huerta, y como dijera sabiamente Jaime Abundis, la huella carmelita permanecería en sus magníficas construcciones y en su legado biocultural, en especial los frutos que los frailes traerían de Europa y que dotarían a San Ángel de una personalidad especial. Las palabras de Altamirano habrían de recordar a San Ángel, el lindo San Ángel, que se recuesta a pie del brumoso Ajusco, con sus cármenes encantados y sus bosques sombríos de manzanos, de perales y de cerezos. Esta exposición es un homenaje a la belleza de lo que fue un vergel y hoy patrimonio cultural de la Ciudad de México. Las calles de un San Ángel rural. San Ángel fue un sitio para el veraneo, en las palabras de la marquesa Calderón de la Barca, para ir a las casas de mudar temperamento. Mucho se escribió sobre este barrio rural, pleno de belleza natural, donde los jóvenes buscaron el esparcimiento y el amor. Decía, el lugar donde parecen darse cita las jóvenes más bellas de la capital, que pierden allí su reserva y gazmoñería, para tomar el alegre aspecto de las pastorcitas de Guateú. Así lo describió Ignacio Manuel Altamirano a mediados del siglo XIX. Aunque también San Ángel habitaba un campesinado, amén de obras y obreros, en especial afrodescendientes, que laboraron en las fábricas y obrajes de la zona, y toda una población que se estableció alrededor del templo y colegio que los carmelitas fundaron en 1615. Cecil Crawford, a diferencia de Romano Guillermín o José María Velasco, no fue un pintor visitante. Él sí vivía en San Ángel y gustó de retratar sus calles y personajes cotidianos, como muestra esta vista de una colección sanangelina. En esta vista se observa el aprecio del artista por las técnicas del impresionismo y el puntillismo que aprendió en Europa, como son el predominio de la mancha sobre la línea y la aplicación del color con toques. Los puentes como el que retrató Velasco fueron muy comunes entre los pobladores de San Ángel y Tizapán, quienes los construían y utilizaron hasta bien entrado el siglo XX, cuando el río Magdalena fue entubado. Esta obra, titulada El Molino de San Ángel, debe haberse referido al molino de Miraflores, que fue el antecedente de la fábrica de papel Loreto, aunque la técnica impresionista de la obra no permite hacer esa distinción.
Casimiro Castro fue uno de esos dibujantes que se interesaron en buscar las vistas que expresan el paisaje y la modernidad del naciente México con sus industrias, ferrocarriles e hidroeléctricas. Es el caso de la cascada de Tizapán con la fábrica de La Hormiga detrás. La belleza de este entorno, conocido también como el Salto del Agua, el Cabrío, atrajo años más tarde la mirada de José María Velasco, otro pintor asiduo a la región. Velasco, más interesado en la predominancia del paisaje, obviaría la presencia humana que Castro sí delinea con los paseantes que exploran el caudal. La localidad de San Ángel tiene una geografía privilegiada, con una temperatura aún templada, que tuvo agua abundante y sin inundaciones, que provenía de los ríos Chico, San Ángel o San Bartolomé y de la Magdalena. Desde el siglo XVII y hasta mediados del XIX, los carmelitas descalzos cimentaron un nexo con la comunidad a través de las fiestas de la Virgen de El Carmen y el Señor de Contreras, en especial en el Altar de Dolores y la Feria de las Flores. Su huerta les dejó fama por sus deliciosos productos, en especial las peras, manzanas y cítricos. En 1861, los carmelitas fueron exclaustrados del colegio, en cuyo bello edificio se creó el Museo Comunitario de San Ángel. La huerta de los carmelitas, ya habíamos visto, estuvo rodeada por una barda. Cuando se fraccionó, varias personas la pudieron recorrer, y a esa fracción es lo que hoy se le conoce como Chimalistac, que fue lo que visitamos al principio del video, del video anterior. De 1861 a 1930, vacacionar en San Ángel era disfrutar un entorno natural bucólico y pleno de árboles, ríos y saltos de agua, como el del Cabrío de Tizapán, acudir al templo y recorrer los edificios y puentes de los carmelitas. A partir de 1916 se pudo visitar las criptas con las enigmáticas momias. Gracias a generosos préstamos de importantes museos nacionales y coleccionistas privados, los pinceles de Velasco, Landeslo, Alfonso Villarreal, Casimiro Castro, Cleofás Almanza y Romano Guillermín, entre otros, se encuentran con suntuosos vestidos y objetos de época y tomas periodísticas de Merchert y la colección Archivo Casasola para recordarnos que pasear en San Ángel también era ocasión para escribir poesía y pintar, para disfrutar, para enamorarse. Chimalistac es un lugar emblemático de la Ciudad de México, un edén forestal que fue parte de la gran huerta de los carmelitas. También fue un sitio de inspiración de pintores románticos en México. En él subsiste el recuerdo del caudal de los ríos Chico y Magdalena, cuyos remanentes son los puentes de piedra en las calles de Paseo del Río y Río Chico, que ya los visitamos. Fueron construidos con piedra basáltica de las cercanías por el artífice Fray Andrés de San Miguel, alrededor de 1616. La sólida austeridad y la pureza geométrica de su arquitectura, que contrasta con la organicidad del entorno, sería inspiración para los grandes paisajistas románticos del siglo XIX, como Eugenio Landesio, Johann Moritz Rugendas, José María Velasco y Casimiro Castro. En el siglo XIX, la sociedad tenía formas de expresar el luto a través de rigurosas normas sociales, en especial para las mujeres. A la muerte de un esposo, la viuda debía vestirse de negro, un color que no era de moda en un periodo que podía ir de 2 a 8 años. El luto también implicaba la vestimenta y la actividad social. Los dolientes debían restringir su presencia en fiestas, aunque solo podían acudir a las de carácter religioso. Para los hombres duraba mucho menos tiempo, así como para las señoritas, que tenían la obligación de encontrar esposo y vestir colores atractivos. Para las viudas, entre más alto su nivel social, más impositivo el nivel de luto, en cuanto a la posibilidad de salir de casa o relacionarse con otras personas. Y con esto terminamos la exposición. Salimos de la casa del acueducto y nos dirigimos directamente al acueducto.
Y con esto terminamos el recorrido del museo, porque en ese arco que se ve ya es la salida del recinto. Lo único que nos falta ver aquí, pues es otra entrada a la casa del acueducto, que es la que tenemos a la derecha, y hasta ahí era donde llegaba la exposición, pero del otro lado de la puerta. Y salimos del museo para conocer la iglesia del Carmen, que está a un costado. Aquí está la entrada de la iglesia del Carmen. Al fondo vemos las cúpulas que estuvimos viendo varias veces en el museo. Y ahí tenemos la cruz atrial. Fue erigida en la huerta en el siglo XVII y trasladada a este sitio el día 8 de septiembre de 1909. En todas las iglesias antiguas, especialmente las que datan desde la época virreinal, se colocaba una cruz como esta en el atrio. Se caracterizaba porque estaba hecha de piedra y solamente estaba el rostro de Cristo con la palabra INRI, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. En una fuente leí que solamente ponían el rostro para no poner el cuerpo completo crucificado, porque se supone que a los indígenas les estaban quitando la práctica del sacrificio humano. Entonces, si veían a un Cristo crucificado, iban a decir, ¿por qué nos quitan los sacrificios humanos y aquí ponen a un hombre que está siendo sacrificado? Las cruces se colocaban por dos razones. La primera, para que los indígenas supieran que ahí se estaba llevando a cabo el proceso de evangelización. Y la segunda era un punto de referencia a partir del cual empezaban a medir la distancia de todos los demás lugares. Era una forma simbólica de representar que Jesucristo estaba en el centro. En cada uno de los conventos que visitemos vamos a ver esa cruz. Como este es el primero, pues es la primera cruz que nos encontramos. Pero más adelante van a ver que en cada uno de esos conventos va a haber una cruz similar. ¿Se acuerdan que en las primeras salas del Museo del Carmen, a través de unos cristales vimos el atrio? Pues fue a través de esos cristales que se ven al fondo. En el interior de esta iglesia también vamos a ver óleos que datan desde la época del convento. A muchas personas no les gusta visitar las iglesias porque lo ven como algo religioso, pero lo interesante de estos recintos no es tanto la religión, sino el simbolismo que hay en ellos. Por ejemplo, la mayoría de las iglesias antiguas tienen un pasillo principal, que es en el que estamos caminando en este momento. Este pasillo principal llega al altar principal, que está hasta enfrente. A ese altar se le conoce como retablo.
Si las iglesias son de la época colonial, van a tener retablos de estilo barroco. Ya vemos que se caracteriza por su adorno excesivo, y todos los retablos están recubiertos de oro. Hoy en día algunos de ellos ya no están recubiertos de oro, sino que fueron pintados de pintura dorada para que también den esa impresión. En el centro del retablo está una imagen principal de la figura religiosa a quien le dedicaron el templo, y alrededor de esa imagen se encuentran imágenes de otras figuras religiosas. Pueden observar que poco antes de llegar al atrio, en ambos lados hay dos pasillos que son más pequeños. Entonces vean, tenemos el camino principal, después dos pasillos a cada uno de los lados, y luego el camino principal continúa hacia adelante. ¿Esto qué forma tiene? Pues es la forma de una cruz. Muchas iglesias antiguas también van a tener esta forma. La construyen así para que todo el templo, visto desde arriba, represente una cruz. Primero vamos a recorrer el pasillo de la derecha y luego el de la izquierda. También algunas iglesias antiguas guardan los restos humanos de algunos sacerdotes, como los que estamos viendo aquí. Después de esta breve explicación, los voy a dejar para que sigan admirando este templo. Vean la cantidad de detalles que tiene el retablo. Por eso se dice que es barroco, porque se caracterizaba por no dejar en las construcciones ni siquiera un pequeño espacio que no tuviera adornos. Ahí vemos una imagen de la Virgen del Carmen, que la podemos identificar por lo que vimos casi al principio del video. Su estilo de ropa, su corona, e incluso que en uno de sus brazos está cargando al niño Dios. Y pues como habíamos comentado, tiene sentido que esté al centro, pues este templo fue construido en honor a ella.
Ahora vamos a recorrer el pasillo de la izquierda y a ver el retablo que está ahí.
Y con esto concluimos este recorrido. Creo que me quedó un poquito largo, por eso lo dividí en dos partes. Y bueno, también si ya escuchan mi voz un poquito apagada, es que ya me cansé de tanto grabar. Para llegar al Museo del Carmen, hay varias rutas, pero yo les voy a recomendar la siguiente. Ahorita les digo por qué. La estación del metro más cercana es Miguel Ángel de Quevedo, de la línea 3. Caminan sobre la avenida Miguel Ángel de Quevedo y después caminan sobre la avenida de La Paz y llegarán al museo. ¿Por qué les recomiendo estas rutas? Porque como les había comentado anteriormente, cerca de ahí está Avenida del Paseo del Río, en donde están los puentes de Chimalistac que pueden conocer. También está el Parque La Bombilla, en donde está la estatua que hace homenaje a Álvaro Obregón. Y también pueden conocer otros lugares cercanos del barrio de San Ángel. Por esa razón yo les recomiendo esta ruta, para que caminen por los alrededores y conozcan varios lugares de San Ángel. Los horarios del museo son de martes a domingo, de 10 a 17 horas. Esperamos que les haya gustado, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita.